Mi hermano hizo de mi vida un infierno, luego embarazó a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda. Después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran a mí su herencia de $2 millones, mi hermano menor, David, siempre guardó un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que nació de la envidia, estás equivocado. Él era el niño mimado, no yo. No había ninguna razón para que me tuviera celos. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Él era el niño de oro de la familia. Le cocinaba, le lavaba la ropa, e incluso me pedía a mí que lo ayudara con sus tareas. Se suponía que yo debía ayudarlo solo porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esa situación porque siempre fui bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa, por siempre estar ahí cubriendo sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudaba cuando yo necesitaba algo, y solo se acercaba a mí cuando quería que le hiciera un favor. Mientras yo era un chico tranquilo, introvertido, que disfrutaba estudiar y estar a solas, él era ruidoso, brusco, igual que nuestro papá. Además, yo suelo ser directo y honesto, sin endulzar nada. Creo que mi madre desarrolló una mala percepción de mí por mi franqueza. Ese favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y a mí no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas empezaron cuando él comenzó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente. Se burlaba de mi estatura y del hecho de que usaba gafas. Se escabullía en mi cuarto, leía mi diario, y luego se quejaba con mi mamá por lo que yo había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se lo tomaban a risa, diciendo que no era para tanto. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis lentes y poner porquerías en mi comida. Incluso una vez puso piedritas en mi cereal, pero por suerte las noté antes de romperme un diente. Cuando se lo conté a mi mamá, lo desestimó, diciendo que así se fortalecen lazos entre hermanos. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que unos chicos me hacían bullying. En vez de apoyarme, se aliaba con los matones, llamándome perdedor feo o mono peludo, y animándolos a golpearme, diciendo que yo era un gran fracaso. En otra ocasión, durante una discusión por algo tan trivial que ni recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque la mayoría de los insultos podía ignorarlos, ese en particular dolió mucho porque yo estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador oír a mi propio hermano decir que quería que muriera. Como papá trabajaba mucho y a mamá no parecía importarle, incluso me regañó una vez, diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron gradualmente durante la preparatoria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderme fuego al cabello. Increíblemente mi madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando en serio. ¿Quién actúa así? Por suerte, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad del asunto. Hasta amenazó con llamar a la policía a David. Ese momento fue un verdadero balde de agua fría para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Estaba genuinamente atónito y mi papá dejó claro que ya era suficiente, que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi cuarto a hablar conmigo. Nunca esperé su apoyo, porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, y era verdad. Papá admitió que había esperado años a que David madurara, pero estaba dándose cuenta de que se convertía en un gran bravucón. Oír eso de mi papá fue increíblemente reconfortante, y casi me pongo a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, incluso el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los bullies fueran advertidos sobre consecuencias severas si seguían molestándome. Esa misma noche, papá me inscribió en clases de MMA en el gimnasio local, diciéndome que tenía que hacerme hombre y enfrentar a los matones de mi vida. Admito que un chico nerd como yo, intentando aprender a pelear sonaba chistoso, pero estaba muy concentrado. Administré bien mi tiempo entre los estudios y el entrenamiento diario, y las clases de MMA cambiaron por completo mi vida y mi físico. Un día, David volvió con sus tonterías. Me robó el dinero que había ahorrado, que nos daban por ayudar con las tareas de la casa. Llevaba tiempo juntándolo. David se coló en mi cuarto y lo tomó. Lo atrapé justo cuando iba a irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me lo devolviera, pero David se burló, diciendo que lo único que podía hacer era correr con papi para pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero le solté un puñetazo en la cara. Él se quedó pasmado, cayó de espaldas y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. David se puso a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarlo y averiguar qué pasó. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me regañó, diciendo que yo debía ser un mejor ejemplo para David, que parecía disfrutar verme reprendido. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi conducta, diciendo que necesitaba control. Mi papá, con el ceño fruncido, nos pidió a ambos que explicáramos.
Le conté cómo David había robado el dinero que tanto me costó ahorrar, mientras David trataba de justificarse, diciendo que necesitaba la plata para una cita y que, como su hermano, debía ayudarlo. Pero papá le dijo a David que tenía suerte. Solo le había dado un puñetazo por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Siguió diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso y armó un berrinche, seguramente esperando que nuestra madre lo defendiera. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no sería castigado por el golpe, gritó cuánto me odiaba y corrió de nuevo a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David empezó a alejarse de mí. Por fin entendió que ya no podía intimidarme y que hasta papá había dejado de apoyarlo en sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Aunque ya no podía dañarme físicamente, se dedicó a insultarme verbalmente cuando nuestros padres no estaban. Su conducta empeoró con el tiempo, volviéndose más irritable y de mal genio cada año. Cuando yo me acercaba para preguntarle algo, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor. Si necesitaba decirme algo, se lo decía a nuestra madre, en vez de hablarme directamente. Cuando le preguntaba a ella por qué David no podía hablar conmigo, me pedía que fuera más comprensivo. No sabía si era la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable, y yo moría de ganas por mudarme y alejarme de él. Le pedí varias veces a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba así, esquivaba la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, con una beca por ser uno de los mejores estudiantes. Mi padre organizó una fiesta para mí e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio de escapar del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El temor constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad gracias a un amigo y conectamos de inmediato. Ella venía de un entorno religioso, donde tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada, en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero llena de alegría. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre me había imaginado en una relación monógama, una sola mujer para llegar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada más, porque estaba realmente satisfecho en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue un romance intermitente con su compañero de trabajo, casado, que se extendió por varios años, y el otro fue una aventura breve con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y mirando atrás, no puedo negar que quizá lo fui. Cada vez que nos separábamos un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto, y creía que podíamos superar esos obstáculos. El lío con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores de juventud y mal juicio. Por un periodo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude volver a confiar en ella por completo, hice lo mejor para apartar mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, debía trabajar sinceramente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos realmente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos de nuevo. Ahora puedes ver la segunda parte en mi canal.